Señorías, punto primero del orden del día. Proposición de ley relativa a la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su propuesta de toma en consideración. Esta proposición de ley cuenta con el criterio desfavorable del Consejo de Gobierno respecto a su toma de conocimiento. De acuerdo con lo previsto en el artículo 124.5 del reglamento de la Cámara, ruego a la señora secretaria primera que dé lectura al correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno. Señora secretaria primera. Señoría, tiene la palabra. Doña María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia y Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 5 de julio de 2016, ha aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración y tramitación de la proposición de ley relativa a la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, cuyo texto literalmente dice: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto de la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, sobre la base de los siguientes motivos. La presidenta de la Junta de Andalucía, en su discurso de investidura el 4 de mayo de 2015, propuso la creación de una oficina de prevención del fraude y la corrupción en Andalucía destinada a prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo, para la exigencia de responsabilidades a funcionarios y autoridades, así como para denunciar ante el Ministerio Fiscal aquellas responsabilidades que pudieran ser constitutivas de delito. En este sentido, se pronunció también la consejera de Hacienda y Administración Pública en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para informar sobre las líneas de actuación de la presente legislatura, el 16 de julio del mismo año. Desde entonces se está trabajando en la elaboración de una normativa adecuada que dé forma a dicha oficina con un encuadre ajustado a los órganos ya existentes. Al contrario de la proposición de ley, la propuesta de la presidenta de la Junta de Andalucía de creación de una oficina de prevención del fraude y la corrupción en Andalucía parte de una reordenación de las estructuras y medios humanos y materiales disponibles, de forma que no suponga, como en el caso de la proposición, un incremento bruto de estructuras, costes, personal, etcétera, sino que aprovecha los conocimientos y profesionalidad del personal funcionario, con lo cual podría ejercer funciones ejecutivas vedadas a un órgano puramente parlamentario, sin perjuicio de la independencia de esta autoridad, que en todo caso quedará garantizada. Además, la propuesta del Gobierno andaluz tiene como bondad añadida la implicación directa del personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía, en lugar de recurrir a nuevas dotaciones de personas ajenos a la Administración que deben ser contratados por ese nuevo ente parlamentario. Este Consejo de Gobierno no puede compartir algunas expresiones vertidas en la exposición de motivos de la proposición de ley, en la que se afirma, por ejemplo, que en Andalucía las prácticas corruptas se han ido extendiendo y afectando a un gran número de nuestras instituciones. Dicha afección ha aumentado exponencialmente las condenas a personas que han desempeñado algún cargo público por algún delito relacionado con la corrupción cometido durante su ejercicio. Aunque el caso andaluz no es más paradigmático que en otras comunidades autónomas, sí es más llamativa la escasez de iniciativas legislativas y políticas públicas destinadas a combatir estas prácticas, llegando a afirmar también que los órganos de control interno de la Administración y los órganos de control externo han evidenciado limitaciones en el ejercicio de sus competencias y se han mostrado insuficientes para abarcar todo el ámbito de la prevención y erradicación del fraude y la corrupción. Prueba de ello ha sido el retraso en conocer determinados asuntos que ha tenido como resultado la prescripción en numerosas ocasiones de la responsabilidad jurídica de actos ilícitos contra la Administración, ahondando en la sensación de impunidad que los ciudadanos perciben de las actuaciones en las que se encuentran en calidad de encausados políticos y altos funcionarios. Estas afirmaciones no se corresponden con la realidad, limitándose a ensuciar el nombre de nuestra comunidad cuando los principales casos de presunta corrupción han sido detectados por los órganos de control interno y denunciados por la propia Junta de Andalucía. La proposición de ley supone la creación de un nuevo ente dentro del propio Parlamento para el ejercicio de funciones que ya tienen atribuidas o bien el propio Parlamento y sus miembros en las funciones de control del Gobierno o bien otras entidades de la Administración o de la Administración de Justicia.
En un escenario económico de cuestionamiento de la estructura del sector público, en el que se viene exigiendo desde todos los frentes que se acometa una reducción del mismo, esta iniciativa propone justamente lo contrario, y para asumir una tarea que pudiera enfocarse de otra manera distinta, partiendo de la utilización de los recursos que existen ya en las distintas estructuras de la propia Administración y de la justicia para mejorar la lucha contra la lacra social de la corrupción. La prevención y erradicación de la corrupción de las instituciones públicas andaluzas, que se declara como objetivo de este nuevo ente público, no es un objetivo alcanzable desde un nuevo órgano administrativo más que actúe, sino que requiere de la participación y conciencia pública de todos los actores. Para ello no debe partirse del modelo de sospecha de todos, creando un ente aparte al que se le presuponga la pureza de espíritu necesaria para juzgar a los demás, sino una organización de los medios y procedimientos existentes para implicar a toda la organización en el objetivo. Ya existen unidades y entidades con el específico cometido de investigar, vigilar y perseguir los comportamientos indeseables, desde las unidades especiales de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta la Fiscalía Anticorrupción y los propios juzgados y tribunales. Para coadyuvar a su tarea no es preciso crear nuevos entes en el Parlamento. Al mismo tiempo, existen ya en las distintas administraciones órganos internos de control, tanto en lo que se refiere al control económico presupuestario, particularmente las intervenciones, como en lo que se refiere a los procedimientos, como la Inspección de Servicios o el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Pretender suponer que la corrupción es fruto de un fracaso de todas esas unidades ya existentes y que la solución pasa por crear una oficina parlamentaria que supervise a todos ellos para evitar la corrupción es un ejercicio de adanismo absolutamente miope, llamado a estrellarse con la realidad de unas organizaciones complejas donde la inmensa mayoría de sus actores son profesionales honestos que repudian la corrupción con el mismo ímpetu, al menos, que los parlamentarios proponentes de la iniciativa. El modelo de oficina que propone la iniciativa supone también una colisión con las competencias de otros órganos ya existentes, por más que se declare formalmente que no sea así. Hay colisión con las funciones de investigación que corresponden a las autoridades policiales y judiciales si se trata de delitos o a los órganos internos de las administraciones si se trata de infracciones administrativas. Hay también colisión con las funciones de planificación y evaluación de las políticas públicas que ya realizan los ejecutivos en la función que les corresponde. Los órganos parlamentarios deben responder a las funciones que corresponden a los parlamentos, no a las que corresponden a los gobiernos, a menos que lo que se pretenda sea avanzar en la idea de gobernar desde el Parlamento obviando a los gobiernos, a quienes corresponde legítimamente la función ejecutiva. Hay también colisión con las funciones de fiscalización y control que ya realizan los órganos de control interno y externo, particularmente las intervenciones y la Cámara de Cuentas. En términos semejantes, funciones como el control de los procedimientos de selección o la investigación sobre conductas irregulares de altos cargos o funcionarios son ya ejercidas por órganos internos, algunos de los cuales, como es el caso de la Inspección de Servicios, cuentan con una reconocida independencia en su actuación. Hay, pues, un solapamiento evidente entre las funciones que se atribuyen a esta nueva oficina y las que ya tienen asignadas otras instancias de reconocida independencia, como la Fiscalía, la Intervención General, la Cámara de Cuentas o la Inspección de Servicios. Esta nueva estructura se plantea, además, en unos términos de coste económico elevado. No se trata solo de discutir sobre si el mismo está bien o mal calculado, pero sí es necesario llamar la atención sobre la perversión que viene realizándose de la limitación sobre la afección a los presupuestos. Se plantea un coste de más de 3 millones de euros y se hurta la facultad de veto del Gobierno con el simple argumento de que no se pretende afectar al presupuesto vigente, sino al presupuesto de 2017. Es evidente que se va a producir un desfase entre esta proposición y el presupuesto que elabore el Gobierno para 2017 por motivos obvios. Es materialmente imposible que esta iniciativa esté aprobada antes de que el Gobierno apruebe el proyecto de presupuesto, por lo que será necesario que la iniciativa plantee una modificación de las partidas para dar cabida a esta iniciativa en el presupuesto para 2017. La proposición se convierte así en una importante decisión presupuestaria para el presupuesto 2017 que no está tomada por el Gobierno, que es quien debe aprobar el proyecto. Este es el resultado del ejercicio de una de las principales funciones del Ejecutivo desde el Parlamento. Esta proposición es incompatible con los presupuestos que corresponde elaborar al Gobierno. Ello debería bastar para justificar una oposición del Gobierno a la toma en consideración de la proposición. En cualquier caso, si no se estima así, el Gobierno tiene la obligación de advertir que la proposición no será viable en términos económicos ni podrá estar vigente para la fecha prevista de entrada en vigor. En la memoria económica presentada se prevé un coste anual de 3,1 millones de euros desglosados simplemente en gastos de personal, el 85,7%, y gastos corrientes y de funcionamiento, el 12,5%. Resulta complicado
complicado pronunciarse sobre unos costes tan genéricos en los que ni siquiera se especifica el destino del 1,8% de presupuesto previsto y, en cualquier caso, habría que tener en cuenta el escenario de reducción del déficit público. En resumen, frente a la creación de una nueva estructura administrativa con un importante incremento de coste en unos tiempos de restricciones presupuestarias y cuyas capacidades de investigación se verían muy limitadas por colisionar con funciones que nuestra Constitución otorga a los cuerpos y fuerzas de seguridad y especialmente a los órganos jurisdiccionales, el Gobierno andaluz apuesta por reforzar el papel de las estructuras existentes, creando una oficina de prevención del fraude y la corrupción en Andalucía a partir de las estructuras administrativas existentes y con implicación directa del personal funcionario, reforzando el papel de la Cámara de Cuentas de Andalucía, desarrollando reglamentariamente la Ley de Transparencia, creando una unidad de seguimiento económico en cada consejería dotada con personal funcionario especialmente cualificado y estableciendo o ampliando los mecanismos de coordinación económica general mediante los comités de análisis del régimen presupuestario, utilizando el Instituto de Administración Pública de Andalucía para formar a estos profesionales en técnicas de prevención del fraude, etcétera. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 5 de julio de 2016, acuerda: primero, manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16 PPL5 suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía respecto a la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Segundo, dar traslado a este acuerdo al Parlamento de Andalucía. Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla, a 5 de julio de 2016, la viceconsejera de Presidencia y Administración Local, secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, doña María Felicidad Montero Pleite. Muchas gracias, secretaria primera. Pasamos al debate de la proposición de ley. Lo hace en primer lugar el grupo proponente y por el mismo tiene la palabra el señor Moreno Acevedo Yagüe. Señoría, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, gracias. Menudo informe que ha hecho el Gobierno. Señorías, ciudadanos, ciudadanas andaluzas, interesante debate este que abrimos aquí hoy, consistente en decidir si nos ponemos a tramitar, no a aprobar, a tramitar una proposición de ley de un grupo parlamentario. En este caso, la creación de una oficina de lucha contra la corrupción de carácter absolutamente independiente y dotada de los medios humanos y económicos suficientes. Hemos de decir, a la vista de lo que ha puesto en su escrito el Gobierno en su informe, que el Gobierno parece seguir anclado en la confusión clásica, que todavía perdura en muchos ciudadanos, que consiste en creer que la corrupción es aquello que llega a los tribunales y que nos bastamos con los tribunales, como se insiste desde el Gobierno de la Nación una y otra vez, diciendo que, hombre, que los tribunales funcionan y que los casos de corrupción se están destapando. Yo, en una labor pedagógica de la que no me voy a cansar nunca, insisto siempre en que eso no es corrupción, eso es criminalidad organizada, delincuencia y actos que están previstos en el Código Penal. Y pongo siempre el ejemplo. Corrupción es otra cosa. Corrupción es hacer rotondas innecesarias. Corrupción es partir los contratos conforme a la ley en cachitos y adjudicarlos a empresas conocidas. Eso es corrupción. A partir de una línea entramos en delincuencia, que también se engloba dentro de este concepto de corrupción. La corrupción no es solo algo que nos atañe a todos moralmente. Les recuerdo que aparece en todas las encuestas del CIS como el segundo problema después del paro. Es más, en algunas encuestas que se están haciendo últimamente, los ciudadanos empiezan a ser conscientes de que esto les afecta a su vida personal y empiezan a manifestarlo. Es decir, hay un 15% de encuestados que dicen que sí, que la corrupción les afecta a su vida personal. ¿Por qué? Porque la corrupción no es algo solo reprochable y deleznable por el mero acto de realizar una conducta reprobable éticamente y, como digo, a partir de una cierta línea, penalmente. Cada vez que hay un acto de corrupción, se está detrayendo dinero público de su fin legal. Cada vez que hay un acto de corrupción, esos euros no van a carretera, transporte, sanidad, educación o, lo más importante, justicia. Cada vez que hay un acto de corrupción, estamos haciendo que los contribuyentes
estén pagando dinero para nada, para enriquecer los bolsillos de alguien o bien para cosas innecesarias. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la corrupción solo en Andalucía supone un coste de 4.000 millones de euros. La descubierta y la no descubierta. Esos son los cálculos de nuestro organismo oficial en esta materia. Pagamos la corrupción todos. Es una cuestión económica fundamentalmente. Insisto, no es solo el repudio moral. Es que nos destroza los presupuestos realmente. Es que nos destroza los bolsillos. Es que es muy caro soportar los niveles de corrupción que estamos teniendo aquí. ¿Se imaginan ustedes esos 4.000 millones de euros anuales que dice la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia los empleáramos en algo útil? Solamente, desde el punto de vista oficial, y en los últimos días, la Fiscalía Anticorrupción habla de que el caso ERE nos ha costado 741 millones de euros a los contribuyentes, pero el propio Gobierno, con el caso de la formación, reconoce que se han podido perder, dadas las soluciones de dejar de impartir formación, unos 800 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas cifras brutales. Nos sale carísima. Y efectivamente, como dice el Gobierno, si es que son tiempos de crisis, si es que son tiempos de austeridad y de recorte presupuestario, ¿cómo vamos a permitirnos la corrupción que resulta que parece ser una de las partidas más grandes? No es la primera vez que el Grupo Parlamentario Podemos lleva a una mesa y al Parlamento la intención de tomar medidas prácticas y reales de lucha contra la corrupción. La primera que presentamos fue la famosa Ley de Cuentas. Se nos plantean casos actuales y recientes y conocidos en la prensa como aquellos imputados o individuos cesados por estar cobrando sin ir a trabajar. No sabemos si ni siquiera siguen cobrando, porque como no tenemos acceso a las cuentas corrientes desde las que se hacen los traspasos de salario, esa era una medida importante. Se propuso también la creación de una comisión permanente parlamentaria sobre transparencia y lucha contra la corrupción, es decir, una medida también de carácter práctico. Se ha propuesto la remodelación por completo del portal de transparencia para que no sea esa ingente cantidad de datos de difícil manejo que es actualmente. Desde el punto de vista administrativo, como ha dicho el Consejo de Gobierno, hablando en términos generales, yo les propongo, señorías, la creación de una oficina de prevención del fraude y la corrupción en Andalucía, destinada a prevenir y detectar y denunciar las malas prácticas, no solo las delictivas, con legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo para la exigencia de responsabilidades a funcionarios y autoridades, y así poder denunciar también ante el Ministerio Fiscal aquellas responsabilidades que pudieran ser constitutivas de delito. Estas palabras no son mías. Estas palabras son de la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díez, pronunciadas en su discurso de investidura. Palabras que se han repetido en diversas comparecencias, como la que hubo a petición de ella misma, petición propia en marzo de 2016, palabras que se han repetido en diversas consejerías anunciando medidas. Es decir, no hacemos más que cumplir los deseos de todos los grupos políticos. No hacemos más que pasar de las palabras a los hechos. Alguien debe de pensar que con la corrupción podemos acabar a golpe de declaración delante de un micrófono, y por lo que se ve eso no sucede. Cada vez que todos los representantes de los grupos políticos se manifiestan en contra de la corrupción, condenan el caso diario de lucha contra la corrupción sigue. Le da igual. Esta ley, como dijimos en su presentación ante la prensa, no es la más avanzada de todas. Es más, es una ley muy similar a otras que se están tramitando en otros parlamentos autonómicos. Nos gusta mucho la del Parlamento valenciano, propulsada e impulsada por el Grupo Socialista, que está además encabezando ese gobierno. Pero no siendo la más avanzada, es la primera iniciativa que plasma legalmente y presupuestariamente un acto de lucha real contra esa corrupción que nos afecta a todos. Miren, desde el punto de vista del coste y de la cuantía, y a raíz de las manifestaciones que ha hecho el Consejo de Gobierno, si comparamos esos 4.000 millones que dice la Comisión Nacional de Competencia que nos cuesta solo en Andalucía las actividades corruptas, 3.100.000 euros es un 0,00 pico %. La Cámara de Cuentas andaluza, un organismo autónomo, nos cuesta 10 millones de euros con una plantilla de 131 personas. El Defensor del Pueblo, 5 millones de euros.
El Consejo Audiovisual Andaluz, 4 millones de euros con 46 personas en plantilla. El Consejo Consultivo Andaluz, 3.700.000 euros con una plantilla también de 41 personas. La Agencia Administrativa de Competencia, 2.800.000 euros y 39 personas en plantilla. Hay incluso fundaciones y agencias de la Administración, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que nos cuestan 3.300.000 al año, la Fundación de Estudios Andaluces, 3.200.000 euros, la Fundación Progreso y Salud, 52 millones de euros, la Fundación del Legado Andalusí, 1.700.000 euros. Es decir, no es por el dinero, ni es por la dotación de personal. ¿De verdad creen que vamos a parar la corrupción solo con palabras? ¿De verdad creen que la corrupción puede pararse con una oficina creada internamente en el núcleo de la corrupción en la Administración? Claro que no son todos los funcionarios corruptos, estaría bueno, pero no todos los funcionarios que conocen prácticas corruptas se atreven a denunciarlo. El hecho de que creemos una institución dependiente del Parlamento supone que hay un órgano institucional absolutamente independiente de todos, incluso de nosotros mismos, puesto que son independientes tanto el Defensor del Pueblo como las cámaras de cuentas. La creación de esta oficina serviría para demostrarle a los andaluces que marcamos un punto de inflexión hoy, que decidimos que efectivamente vamos a pasar de las palabras a los hechos. Y los hechos solo se plasman aquí mediante normas publicadas en boletines oficiales. Y las normas cuestan dinero. Lo ideal, efectivamente, sería que tiráramos esto a la papelera, modificáramos la partida presupuestaria dedicada a justicia y quintuplicáramos su presupuesto. Y esas fiscalías anticorrupción, donde la que más tiene de personal son 5 fiscales dedicados nunca en exclusiva a esto, estuvieran supradotadas. Mientras no tengamos dinero ni para arreglar en estos momentos los aire acondicionados de los juzgados, me temo que esta es la solución más práctica, porque completa lo que hay. Porque menos mal que efectivamente hay fiscalías que luchan contra la corrupción, y menos mal que hay policía, y menos mal que hay órganos de control y de gestión. Pero repasen la ley. 2 cosas fundamentales. La protección de testigos, algo que no existe desde el punto de vista práctico en nuestra vida diaria, aunque esté reconocida en alguna ley procesal, pero también el desarrollo de una cultura ciudadana que realmente nos prevea contra la corrupción. Ahora lo que está instalado en las mentes de todos es todos roban. Y no, es mentira. Roban unos cuantos, con nombres y apellidos. Pero piensan que somos todos. ¿Alguno de aquí se considera ladrón o corrupto en este Parlamento? No, ¿verdad? Bueno, pues los ciudadanos sí nos consideran así. Señor Moreno, debe de concluir su Ya intervención. concluyo, señor presidente. Por otra parte, crea también, como elemento esencial esta ley, la posibilidad de la denuncia anónima. Muy bien hechas las críticas por parte del informe de los letrados, que asumimos íntegramente, hay que completarlo, pero es el punto de partida. Oigan, sin posibilidad de que actúe un organismo independiente y que el testigo quede protegido, es decir, ni siquiera se ha conocido su nombre y se actúe, no vamos a conseguir una lucha eficaz contra la corrupción. Si pretendemos que ésta dependa, de verdad, del Poder Ejecutivo, donde se incardina fundamentalmente la corrupción, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y lo peor, estamos engañando a los ciudadanos andaluces. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas. Es un poco paradójico subirse a esta tribuna por cómo se está enfocando el debate, ¿no? Que al parecer va a tener posiciones encontradas en torno a esta proposición de ley. Digo que es contradictorio o paradójico en la medida en que todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios que están sentados en esta Cámara, lo tienen prometido o comprometido programáticamente de una forma u otra hacia la sociedad. Es decir, en principio, si analizamos declaraciones, si analizamos compromisos establecidos solemnemente en esta tribuna, si analizamos los programas electorales, todas las fuerzas políticas aquí presentes compartimos la necesidad de que la lucha contra el fraude y la corrupción cuente con instrumentos propios en Andalucía. Sin embargo, digo que es paradójico porque afrontamos este debate no como la posibilidad de iniciar la tramitación de un proyecto de ley, de una proposición de ley, sino que ya el debate se establece entre los que están en contra y están a favor, a pesar, vuelvo a repetir, de que todos aquí hemos comprometido de una manera u otra esta iniciativa.
Es decir, todos compartimos la necesidad de contar con instrumentos específicos en la lucha contra el fraude y la corrupción. Nos gustaría recordar aquí que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes ya registró en esta Cámara la posibilidad de crear una comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción, algo que también está durmiendo ahí el sueño de los justos, pero que fue aprobado en la pasada y efímera legislatura en el Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos. Es un problema detectado, viene en la exposición de motivos, es un problema general que nos atraviesa a todos, que llevó a la Unión Europea a tratar el asunto, a determinar cómo y con qué combatirlo. Tenemos ejemplos como la Oficina Antifraude de Cataluña, etcétera, etcétera. Lo que más nos llama la atención es el compromiso, y eso lo entendemos como algo muy solemne, de la presidenta de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura. Y en este sentido me gustaría hacer un repaso del informe que nos ha leído la secretaria primera de la Mesa del Gobierno, que no tiene desperdicio, porque es un informe que podríamos titular como el retorcimiento de la política, el retorcimiento de los argumentos para que me encaje mi oposición a lo que se plantea, a pesar de que es lo mismo, el enunciado es el mismo de lo que tengo comprometido. Cuando dice que la presidenta de Andalucía efectivamente lo tiene comprometido aquí a través del debate de investidura, que la consejera de Hacienda también en comparecencia en comisión también lo explicó, la única parte para oponerse a este proyecto es la diferencia entre algo que nunca había explicitado el Gobierno, hacerlo con recursos propios, o la propuesta que nos hace Podemos de dotarlo con personal. Podríamos entrar a debatirlo, y eso lo sabe el Gobierno. Sabe el Gobierno que tenemos un personal público saturado y que si hubo ERES o un problema con la formación para el empleo, entre otras cosas es por ausencia de personal, saturados, sin posibilidad de acometer sus funciones de una manera eficiente, porque no hay medio humano ni materiales suficientes en la Administración. Y queremos nuevamente sumar una nueva política con un instrumento sin dotarlo de recursos, un nuevo departamento estanco, una nueva política que con solo proclamarla ya me vale, ya cubre el expediente, aunque después efectivamente no vaya a hacer nada de nada. Pero lo mejor es que cuando hace el repaso de los compromisos del Gobierno dice: desde entonces se está trabajando en la elaboración de una normativa adecuada que deforma dicha oficina con un encuadre ajustado a los órganos ya existentes. Desde que lo dijo aquí en la tribuna. Es arduo el trabajo para el Gobierno, todos los técnicos. Es impresentable que a esta altura no sepamos nada más allá de un informe contrario a que podamos iniciar la tramitación de un proyecto de ley que presenta otro grupo. No es bondad lo que plantea el Gobierno, es que es una bondad, porque no vamos a sacar plaza y lo vamos a hacer con lo que ya hay. Es un desastre. No es bondad, es colapso. No es bondad, es la no voluntad de meterle mano de manera efectiva a un problema que tenemos encima de la mesa. No voy a entrar en las valoraciones que hace el Consejo de Gobierno sobre algunas aseveraciones que se hacen en la exposición de motivos, porque me parece que algunas están fuera de lugar en el tono, en la forma que utiliza para expresar un informe del Gobierno, pero también en el fondo. Hablan de otras entidades, instituciones que ya se ocupan de esto, pero no es verdad. Es decir, no es lo mismo una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción que la tarea que tiene encomendada la Cámara de Cuentas, que está bien que se acuerden de ella, pero que lleva esperando una reforma más de 3 años, que también coincidimos todos, pero que el Gobierno bloquea permanentemente. O estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como les escuche Juan Cornejo le va a dar algo. Pues están politizados y van en contra del Gobierno. Lo vamos a poner aquí de ejemplo de cómo tienen que hacer su trabajo cuando ustedes públicamente lo están censurando porque están
politizado. O el Tribunal de Cuentas tiene la Intervención General de la Junta de Andalucía tiene esta función. No la tiene. No nos inventemos lo que no es. Algo que a mí me ha distorsionado viniendo de un gobierno de izquierdas. Dice, en un escenario económico de cuestionamiento de la estructura del sector público, en el que se viene exigiendo desde todos los frentes que se acometa una reducción del mismo, atención, esta iniciativa propone justamente lo contrario. Eso lo dicen ustedes, que están ustedes en eso, está el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la tendencia de reducción de la administración pública. Yo creo que no. ¿Cómo se puede poner eso como argumentario para un informe en contra de la proposición que se hace? Además, si el informe afirma que ya existen unidades y entidades con el específico cometido de investigar, vigilar y perseguir los comportamientos indeseables, que desde las unidades especiales de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta la Fiscalía Anticorrupción, esto yo no sé cómo caerá, y los propios juzgados y tribunales para coadyuvar a su tarea, no es preciso crear nuevos entes del Parlamento. Entonces, ¿para qué la presidenta se sube aquí y lo compromete a todos los andaluces y andaluzas? ¿Esto qué vale? Si lo presenta un grupo parlamentario en particular, pero no vale si lo compromete la presidenta. ¿Cómo se puede decir desde el Gobierno lo uno y lo contrario? ¿Por qué se acuerda con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos medidas e incentivos fiscales? El número 15, implantación del Plan de la lucha contra el fraude. ¿Por qué se aprueba con Ciudadanos en la regeneración democrática de la Administración el punto 14, la creación de una oficina de prevención del fraude y la corrupción en Andalucía? Qué casualidad, se llama como la proposición de ley, destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas. ¿Esto vale mientras que no lo proponga Podemos? Porque si eso buscamos la medida, lo cogemos, lo pegamos en otro folio, le ponemos otro membrete y a lo mejor podremos de una vez por todas abordarlo. Se trata de iniciar una tramitación de manera que podamos cambiar esto de arriba abajo, de abajo arriba. Si todos compartimos que hace falta este instrumento, lo que tendremos ahora es que mediante el debate, el consenso, el diálogo, lo que se hace en este Parlamento siempre, metamos lo que queramos. Por ejemplo, para Izquierda Unida, la lucha contra el fraude pues podría estar mejor ubicada en la agencia tributaria, eso sí, con dotación de personal, es decir, medios humanos y materiales, porque si no es mentira. Pero negarnos a que se tramite algo que todos compartimos y que hemos comprometido de una manera u otra, nos parece una perversión. Como nos parece una perversión todo el argumentario que hace el Gobierno sobre la incidencia presupuestaria. Según el Gobierno, este Parlamento no vale para nada. Según el Gobierno, este Parlamento lo único que hace es incordiar a su tarea. Y así no vamos muy lejos. Estamos deteriorando la calidad democrática en Andalucía con este tipo de argumentos. Y termino con una duda personal. Si la corrupción es el segundo problema en este país, si más de un 17 o 18% de españoles y españolas creen que es un problema que les afecta personalmente, ¿cómo gana el PP las elecciones? Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo de Ciudadanos Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Romero Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a abrir comillas. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que la corrupción es, en orden de importancia, el segundo problema para los españoles. De hecho, el 15% considera que la corrupción le afecta personalmente. Esta lacra supone, además, una grave violación del orden y del pacto constitucional, ya que socava la configuración de nuestro Estado democrático, social y de derecho. Causa la conculcación de los derechos fundamentales. Distorsiona el orden socioeconómico de un país. Supone un importante perjuicio a la hacienda pública. Daña la credibilidad de las instituciones. Favorece
la delincuencia organizada y, además, reduce la calidad de vida, debilita a la sociedad civil y atenta directamente contra los derechos sociales y el estado del bienestar. Cierro comillas. Y buenas tardes, señorías. Estos, relatados de una forma literal, como lo acabo de hacer, son algunos de los argumentos que el Grupo Parlamentario de Podemos muestra como justificación a su proposición de ley en la exposición de motivos. Evidentemente, yo no seré el que le quite ni una sola coma. En primer lugar, porque esta propuesta la trae el Grupo Parlamentario de Podemos hoy, a través de su portavoz, el señor Yagüe. Por cierto, parlamentario andaluz hace 1 año y medio ya. Y en segundo lugar, porque a mí tampoco se me cae ningún anillo en reconocer que estos motivos y este análisis que acabo de citar son absolutamente compartidos por Ciudadanos. Así que, siendo consecuente con estas palabras, siendo también sincero y justo, no puedo hacer otra cosa, señor Yagüe, que reconocerlo y poderle decir públicamente que por fin, 1 año y medio después, ya lo han entendido. Ya lo han entendido, pero yo diría que ya es un poquito tarde. ¿Ustedes no creen también en eso? Porque respetando desde luego lo que cada uno de los grupos haya decidido hacer en este Parlamento, si representa el segundo problema para todos los españoles, como argumentan ustedes mismos, si afecta como afecta a los colectivos más desfavorecidos, como indica la Convención de las Naciones Unidas a la que ustedes hacen referencia, y siendo lamentablemente un asunto tan controvertido en Andalucía, pues tenían ustedes muchas, pero que muchas razones para haberse adherido al acuerdo que hace 15 meses ya Ciudadanos hizo firmar al partido que gobierna en esta comunidad. Un acuerdo, señor Yagüe y señoría, que recoge en un bloque al completo de sus 3 que se componen 22 medidas, y aquí lo tienen ustedes, creo que usted, señor Yagüe, no se la ha leído, punto 14 de ese bloque, recoge 22 medidas, como digo, para luchar contra el fraude, para luchar contra la corrupción y, sobre todo, para llevar a cabo la mayor regeneración democrática en Andalucía desde 1982. Así que yo le insisto, señor Yagüe y señores de Podemos, yo creo que ustedes traen esto un poquito tarde. No se habían percatado de ese bloque y no se habían percatado del punto 14, donde se tiene que conformar una oficina contra el fraude. Miren, hace 15 meses podrían haberse ustedes sumado a una política y a una forma de hacer política responsable, seria y a la vez dialogante, también muy exigente. Hace 15 meses Podemos podría haber empezado a mirar y a trabajar por los andaluces como lo hicimos nosotros, pero no quiso. Y no solo en lo que se refiere a la regeneración democrática, señor Yagüe, sino también en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de dependencia y en materia fiscal. Y eso, hoy podemos nosotros asegurar que sí está significando un cambio para Andalucía. Hace 15 meses, señor Yagüe, ustedes podrían haberse sumado a una oposición útil y más fuerte, si cabe. Pero claro, aquí pasa una cosa, y es que estamos hablando de Ciudadanos. Claro. Estamos hablando de Ciudadanos. ¿Cómo nosotros vamos a apoyar a Ciudadanos? Si lo que quiere Ciudadanos no es lo que queremos nosotros. ¿Cómo vamos a secundar nosotros a un partido que no ve a los empresarios como el diablo? ¿Cómo vamos a defender nosotros los autónomos a boca llena como lo hace Ciudadanos? ¿Cómo vamos a estar con un partido que no quiere intervenir más aún la Administración? ¿Cómo vamos nosotros a bajarle los impuestos cuando nosotros lo que queremos es asfixiar más aún a los ciudadanos? Pues claro, ¿cómo vamos a hacer nosotros nueva política? Si es que nosotros ni somos nueva política, ni hacemos nueva política, ni nos conviene que en Andalucía las cosas vayan a mejor. Señorías de Podemos, ustedes vuelven a quedarse atrás. Llevan 15 meses de retraso. Su obsesión por dividir aún más la sociedad en bandos les está haciendo quedarse atrás. Y eso lo están reconociendo y lo están valorando ya los ciudadanos. Yo les recomiendo, con todo el respeto del mundo, que se centren, que vuelvan a la cordura y que revisen su concepto de oportunidad política, porque, como digo, esto ya está desfasado. Por lo que ustedes traen hoy
lo que ustedes intentan traer hoy o abanderar hoy, como les digo, hace ya 15 meses que está trabajándose. Y a esa oficina le queda muy poquito ya para que abran las puertas. La regeneración democrática, como les digo, a pesar de que les cause cierta gracia, esa regeneración ya está en marcha gracias a Ciudadanos. Así que no intenten darle ustedes la vuelta a las cosas. Tienen que tener ustedes iniciativa propia y traer cosas nuevas, porque más allá de la cantidad, pregúntense ustedes dónde está la utilidad. Y pregúntense ustedes también la utilidad. Ustedes le han dicho ustedes a la gente que Podemos le dijo no a 22 medidas de regeneración democrática. ¿Le ha dicho a la gente que Podemos le dijo no a 125 millones de euros para autónomos? ¿Le han dicho ustedes también a la gente que Podemos le dijo no a pinchar la burbuja política? ¿Le han dicho ustedes también a la gente que le dijeron no a 12.000 plazas en 4 años nuevas de educación infantil? Nosotros preferimos ser útiles, porque además, también le digo una cosa, ha sido Ciudadanos quien ha traído aquí a esta Cámara hace tan solo 3 meses, una moción que ha sido apoyada y respaldada por unanimidad con 32 puntos, para exigirle al Ejecutivo que trabaje sin excusa alguna para luchar contra la corrupción y para que no planee como sigue planeando estos días en Andalucía. Ha sido también Ciudadanos, señorías, el único partido que se ha preocupado seriamente y de verdad por conocer qué ha pasado con los fondos de formación, de una forma seria, insisto. Y ha sido también Ciudadanos quien ha presentado en el Congreso de los Diputados, tan solo hace una semana, una ley integral contra la corrupción, precisamente lo que ya ustedes conocen. Y miren, señores de Podemos, y ya termino, señor presidente, yo respeto profundamente, y se lo digo de verdad, sus intenciones con esta iniciativa. De hecho, le hemos reconocido que compartimos absolutamente el diagnóstico. Pero además de todo lo que ya le he argumentado, que van ustedes 15 meses por detrás, después de analizar el articulado de esta propuesta, su propuesta nos deja 3 conclusiones muy claras. Es ineficaz y carece de rigor jurídico, porque confunde competencia, señor Yagüe, y mezcla procedimientos que en nada ayudaría a luchar de forma efectiva contra la regeneración democrática en Andalucía. Así que yo le digo que no se puede traer una proposición de ley con tantas deficiencias jurídicas. Y créanme que le digo esto porque nuestro equipo, mucho más humilde que el suyo, por cierto, ha analizado esto exhaustivamente y estas son las conclusiones. Y además, hablaba también usted de ser prácticos. Esto no es nada práctico, porque poner precisamente en práctica esta proposición de ley es extremadamente costosa. Pero claro, ustedes evidentemente fuego a discreción, sobredimensionar la Administración, todo lo que sea y más, en vez de perseguir precisamente la eficiencia. ¿Hay que crear la oficina contra el fraude? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, nosotros estamos de acuerdo. De hecho, está recogido, como le he dicho, punto 14 de ese bloque. Pero nosotros queremos que sea un organismo autónomo, que sea independiente, que sea eficiente y que sea ágil, señor Yagüe, y no que sea un organismo o una comisión de políticos, que es lo que ustedes pretenden. Eso no es avanzar, como usted decía, señor Yagüe. Pero afortunadamente en Andalucía, ya los andaluces saben quiénes somos útiles y quiénes no lo son. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Miranda. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Desde esta misma tribuna he defendido en otras ocasiones que el fraude fiscal es el caso de máxima insolidaridad social que puede darse, que es condenable siempre, sea grande o pequeño, sea cometido por una persona o sea cometido por otra. El fraude siempre va contra la sociedad en su conjunto
especialmente contra los más vulnerables, y, por tanto, es la misma sociedad la que tiene que combatirlo con la máxima firmeza desde los poderes públicos. Y también he defendido desde esta tribuna que no solo se trata de que sea injusto que unos paguen y otros no, que ya lo es. Lo más grave, señorías, es que los que no pagan los defraudadores tienen que pagarlo los que sí cumplen, además de lo que en derecho les corresponde. Y si grave es, señorías, que quien tiene que contribuir al interés común no lo haga, más injusto, si cabe, es que quien debe servir al interés general desvíe los recursos de todos para beneficio propio, apropiándose directamente de ellos o derivándolos arbitrariamente a terceros para beneficio personal, sea este beneficio económico o político. En Andalucía, efectivamente, como señala la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy debatimos, las prácticas corruptas se han ido extendiendo y afectando a un gran número de nuestras instituciones, hasta el punto de tener actualmente una década de gobierno socialista en los tribunales por corrupción y fraude en la gestión del dinero público. El nombre de Andalucía se ha visto arrastrado por los gobiernos socialistas con esa forma suya de entender la gestión pública, con esa forma suya de entender la paz social, con esa forma de caciquismo del siglo XXI que alimenta el clientelismo político para perpetuarse en el poder, con esa forma de beneficiar a unos pocos de los suyos a cambio de mantener a los andaluces con la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Casos como los ERE fraudulentos, los cursos de formación, la gestión de fondos Jeremy, la gestión de fondos europeos, la gestión de ayudas de la agencia IDEA, el caso Invercaria, los altos cargos fantasma y un largo etcétera de casos que inundan los juzgados de Andalucía y manchan la imagen de nuestra tierra. Esos han sido el ejemplo de cómo los socialistas han confundido los recursos públicos con unos recursos al servicio de un régimen, el régimen socialista andaluz. Y todavía tenemos que escuchar cómo dice el PSOE, en el caso ERE, por ejemplo, que los presidentes de la Junta no se han llevado ni un euro a sus bolsillos. Señorías, no ha sido un euro. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, no ha sido un euro. Han sido 741 millones de euros regalados a sus amigos para poder mantenerse en el poder. Señor sí, Miranda. que no han salido caros los gobiernos socialistas en Andalucía. Pero, señores de Podemos, también es fraude a la Administración disfrutar de becas Black, cobrando de la Universidad de Málaga sin ir a trabajar. Por tanto, señorías, es imprescindible que este Parlamento, como sede de la soberanía del pueblo andaluz, tome las medidas necesarias para prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción en Andalucía y devolvamos a los ciudadanos la confianza en sus instituciones y en sus representantes. Y esa respuesta del Parlamento debe ser rápida, inmediata. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano y tan pronto como sea posible. La creación de una oficina para esta tarea que nos propone Podemos supone un largo proceso que probablemente nos llevaría al término de la legislatura sin ver resultado alguno y con ese proyecto alojado en algún cajón. Señorías, sé de lo que les hablo. En la legislatura pasada se planteó por Izquierda Unida, ante la crisis de financiación a las empresas, la creación de un ente público de crédito andaluz. Básicamente gestionaría los fondos reembolsables de la Junta de Andalucía. Se pretendió crear a través de una ley. El Grupo Popular se opuso. Advertimos de que solo se pretendía aparentar que se hacía algo para no hacer absolutamente nada. Señorías, el 27 de septiembre de 2012 se aprobó en este Parlamento el inicio de los trabajos para crear el ente público de crédito andaluz. Hoy, 4 años después, todavía duerme en algún cajón de la Junta. Y lo peor, los fondos reembolsables que iban a constituir la actividad básica del Instituto siguen sin ejecutarse cuando se podían
haber puesto a disposición de los empresarios 1.000 millones de euros presupuestados desde 2012, como pidió el Partido Popular. Puede pasarnos igual con la oficina que hoy propone. Les decía antes que la respuesta de este Parlamento a la situación de corrupción que vive Andalucía ha de ser lo más rápida posible. Vamos a empezar los trámites de los presupuestos para 2017 y podemos aprobar enmiendas que se contengan en esa ley de presupuestos y, por tanto, que tengan el valor de una ley y que entren en vigor el 1 de enero de 2017. Podemos aprobar de forma inmediata las siguientes medidas que ha propuesto el Partido Popular. La creación de un cuerpo de interventores de la Junta de Andalucía con conocimiento específico en control de gasto público, semejante a los que ejercen estas funciones en la Administración General del Estado, y con el objetivo de efectuar un control presupuestario y financiero más especializado y riguroso de la tarea fiscalizadora. Podemos reforzar la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano de fiscalización externa de la Administración Pública andaluza, dotándola de más medios y haciendo de obligado cumplimiento sus recomendaciones, como ha propuesto en más de una ocasión el Partido Popular. Podemos dotar a la Administración de Justicia de más medios materiales y humanos para la prevención y lucha contra la corrupción, como también ha puesto el Partido Popular. Y tantas medidas que podríamos acordar de forma rápida y con una eficacia inmediata. Y todos, señorías, tenemos que hacer examen de conciencia de nuestra actuación en la lucha contra el fraude y la corrupción. Cuando el Partido Popular presentó la propuesta de crear un cuerpo de interventores que fiscalice la gestión pública de Andalucía, algo que en la comisión de investigación los propios interventores han dicho que echan en falta la falta de preparación técnica de las personas que están en la intervención. ¿Qué votaron ustedes? El PSOE votó que no. Ciudadanos e Izquierda Unida se abstuvieron. Y ustedes, señores de Podemos, ni siquiera votaron, haciendo el mayor desprecio a esta medida de control del fraude propuesto por el Partido Popular. Señorías, hay aspectos de esta proposición de ley que nos gustan y otros que nos gustan menos. Incluso hay algunos que no nos gustan nada. Pero sí es verdad que podría corregirse lo que no nos gusta en la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley. Hay en su proposición de ley tintes populistas más propios de un régimen totalitario que de una democracia europea del siglo XXI. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. No nos gustan los solapamientos y duplicidades con otras instituciones de prevención y control que se incluyen en su ley. No nos gusta debilitar el principio de presunción de inocencia. Hay que ser contundentes con la corrupción, pero también hay que ser justos con quien no es culpable de nada. Ni nos gusta despreciar las garantías que el ordenamiento jurídico da a los ciudadanos en un Estado de Derecho. Andalucía tiene instituciones para luchar contra el fraude y la corrupción. El problema básico es que esas instituciones están gobernadas por quienes no tienen ninguna voluntad de que funcionen. El problema es que cuando la policía funciona, se habla por el PSOE de una policía política. Cuando los juzgados funcionan, el PSOE habla de persecución. Cuando la Cámara de Cuentas hace recomendaciones, estas no se cumplen. El problema es que cuando la intervención alerta de irregularidades, la Junta mira hacia otro lado. Perdone, señor Miranda. Señoría, yo le ruego a su señoría, a toda su señoría, que guarden silencio. Es ya difícil seguir la intervención, en este caso, de quien tiene uso de la palabra. Yo le rogaría a todos silencio, por favor. Señor Miranda tiene otra vez el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El problema, decía, es que cuando un funcionario denuncia una práctica corrupta en la Junta, el Gobierno andaluz no va contra el corrupto, sino contra el empleado que lo denuncia. Y bien, esa es nuestra tarea. Eso es lo que esperan los andaluces de nosotros, que es que desde este Parlamento devolvamos la dignidad a las instituciones andaluzas, que ejerzamos de contrapeso a un Gobierno que utiliza Andalucía para que el PSOE se perpetúe en el poder. Que trabajemos para que los recursos de Andalucía se pongan al servicio del progreso andaluz, al servicio del interés general y al servicio del empleo. El Partido Popular de Andalucía siempre estará a favor de cualquier medida realista, eficaz y justa para la lucha contra la corrupción y el fraude de los recursos públicos, porque eso supone estar a favor de Andalucía y los andaluces, y ahí siempre estará el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre toma la palabra el señor Ruiz García. Señor Ruiz.
Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Permítanme emplear solo unos segundos para enviar un reconocimiento y una muestra de afecto a todas aquellas personas que sufren el Alzheimer, porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer, y muy especialmente a aquellos familiares que lo sufren. Y ahora, entrando en la materia que nos trae aquí, son muchos aspectos los que de las intervenciones de su señoría me estimulan a debatir, pero en primer lugar me gustaría hacer una declaración que no por obvia es menos importante. La determinación del Gobierno de Andalucía, que sustenta el Partido Socialista, y como ha quedado dicho también con el apoyo en la investidura de Ciudadanos, la determinación de luchar de forma clara, comprometida, inequívoca, contra la corrupción y, desde luego, impulsar la transparencia. Y a los hechos me remito, señorías, no solo en lo que hasta ahora hemos venido aprobando en esta Cámara, sino, como se sabe, la propia presidenta ha anunciado que este año funcionará la Oficina de Prevención contra la Corrupción, que muy probablemente irá próximamente al Consejo de Gobierno. Esos son hechos y no todos los gobiernos, señorías, pueden decir lo mismo. En cualquier caso, ¿perdón? Que cuánto honor que la señora Rodríguez se dirija a mí. Gracias, señora Rodríguez. El Grupo Podemos, en cualquier caso, quieran ustedes o no, y esta es otra evidencia, vuelve a traer aquí a esta Cámara, se ha dicho ya tarde, con razón, algo que ya se ha iniciado y, desde luego, con seguramente mejores resultados por parte del Gobierno. Y es que no es la primera vez que ustedes copian algún tipo de iniciativa. Ya lo hicieron en el Ayuntamiento de Madrid. Ya lo han hecho en diversos ámbitos de la función pública. Ya lo hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, que crearon una oficina contra la corrupción municipal que iba en el programa del Partido Socialista. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque esa misma semana necesitaban el apoyo para evitar la reprobación de una de sus concejalas. Parece ser que también en su casa, y esto afecta a todos, existen prácticas reprobables. Por eso decía que, como suelen hacer, intentan copiar, pero copian mal, oportunistamente copian mal. Copian mal porque hacen una ley, lo que ustedes creen que es una ley absolutamente inviable. Ya hasta ustedes lo van a reconocer, hasta el propio Partido Popular se lo acaba de decir en esa de arena que les ha dado. Ahora veremos a ver cómo se pronuncian. Y, desde luego, cuando hablamos de fraude, que ustedes precisan en una definición en su ley, yo creo que habría que determinar bien de qué fraude hablamos, de los papeles de Panamá, señor Miranda, de los paraísos fiscales, de las grandes empresas, o de qué es de lo que estamos hablando. El portavoz del Grupo Podemos me ha resultado extraordinariamente interesante y curioso que cite precisamente ni más ni menos que a la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia. Parece que les preocupa a ustedes mucho cuando esto, efectivamente, en un estudio que tendrán que ver con más detenimiento, se pronuncia en general sobre la competitividad, es decir, sobre los actos de la contratación, y se refiere a una cantidad de dinero en España que ellos creen que podría ir a los contratos de sus asociados. Sigan defendiendo y aclárense qué es lo que desean, señor portavoz del Grupo Podemos. Y se han referido también hoy, y tengo que agradecerlo, hoy en un tono menor, tanto el portavoz de Podemos especialmente se ha referido, como el portavoz del Partido Popular, a los ERE. Y han preguntado dónde está el dinero de los ERE, han hablado de fraude. Lamentablemente, el otro día tuvo usted otras declaraciones ante los medios de comunicación mucho más severas y, desde luego, mucho más críticas. Usted se erigió en juez del Partido Socialista y en juez, como ha hecho hoy el señor Miranda, de los expresidentes. En este sentido me gustaría decir varias cosas. Ya quedó claro en la comisión, Miranda, usted lo sabe muy bien, ya quedó claro, el dinero de los ERE está en manos de los prejubilados que, gracias a la acción de los ERE y del Gobierno socialista, pudieron desarrollar y mantener un nivel de renta adecuado en aquellas empresas donde habían quebrado. Ahí es donde está el dinero de los ERE. Y respecto a los presidentes, nosotros sí que lo decimos con la cabeza muy alta. No sé cómo podrán ustedes hablar de su expresidente Aznar o hoy de Rajoy, pero nosotros mantenemos con la cabeza muy alta el respeto, el respaldo y, desde luego, el juicio inequívoco de la honradez de dos expresidentes que ya dieron cuenta políticamente
en esta Cámara precisamente de las consecuencias que pudiera tener la problemática de los ERE. Pero cosa que no ha hecho el señor Rajoy. Nosotros no vamos a soportar, no vamos a permitir una vez más que se ponga en tela de juicio ni a nuestro partido, ni a los presidentes que han hecho posible una transformación radical de Andalucía en estos últimos años, ni muchísimo menos a la honorabilidad de las personas que conforman el Partido Socialista. No todos pueden decir lo mismo, señor Miranda. No todos pueden decir lo mismo, porque precisamente si ustedes quisieran usar los ejemplos que tienen en su partido, seguramente no terminarían. El ejemplo de Rita, que todavía está buscando dónde están sus coleguillas, fue patético, lamentable, por no decir memorable, aquellas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno cuando dijo que su madre le había dicho que de mayor debía de parecerse a Rita. O el caso de los ordenadores de la sede del Partido Popular, por no hablar de Valencia, durante décadas. Ahí sí que ha habido décadas de corrupción. Y el señor Rajoy sigue sin dar explicaciones. Y ustedes, tan tranquilos y tan contentos, siguen hablando de ejemplos de corrupción, cuando lo tienen en su casa. Por eso hablan tanto de corrupción, porque saben, entienden muy bien qué es lo que es la corrupción. O por no hablar de las conversaciones del señor ministro de Interior con precisamente el responsable de la Oficina Antifraude Catalana, que se ha puesto, por cierto, de ejemplo. Bueno, un conjunto de sinsentidos que ustedes traen aquí una y otra vez, cuando lo que están ocultando es que el Partido Popular ve la corrupción, la ha visto siempre como una forma de financiación del propio partido. Esa es la forma de pensar del Partido Popular. Ve en la corrupción la posibilidad, una herramienta de política, una herramienta de ganar elecciones, y desde luego la corrupción está al servicio del Partido Popular y el Partido Popular al servicio de la corrupción, y eso es una evidencia. En cualquier caso, y refiriéndome a la proposición de ley, no hay ninguna duda que cualquier grupo político es legítimo para presentar una proposición, pero solo cabe ver el informe del letrado para apreciar algunos de los términos que emplea. Dudas, confusiones, necesidad de perfeccionar, de mejorar, de corregir, cuidar la redacción gramatical, que no cuidan ustedes la redacción gramatical, señores de Podemos, que tan a gala llevan su formación y su preparación, y el que forman parte de una élite intelectual, ya saben que tienen ustedes que cuidar la redacción gramatical. Y piensan ustedes gobernar desde el Parlamento, como no consiguen gobernar desde la urna, señorías, ni cuando tienen la oportunidad de participar en un gobierno, ni cuando tienen la oportunidad, ni siquiera, como se le ha dicho desde esta tribuna hace escasamente un momento, de participar en una investidura, ustedes lo hacen al margen del gobierno. Ya podrían aprender de Barcelona, porque su confluente, la alcaldesa de Barcelona, ha aprobado la creación de una oficina para la transparencia y las buenas prácticas contra la corrupción, dependiente de la dirección del gerente municipal de recursos, y que cuenta con 56 profesionales que ya trabajan en el consistorio. La proposición de ley que ustedes plantean no solo es un brindis al sol, es una utopía, y si me permiten es un acto claro de demagogia, señorías, porque ustedes saben que no va a llegar a ningún sitio. Y además parte de un modelo no ya solo negativo, sino que yo creo que habría que distinguir entre una mentalidad preventiva o una mentalidad casi policial, y en esto coinciden con el PP. ¿Saben cómo titularon a la oficina de Aragón? Decía el Partido Popular que era prácticamente igual que la Brigada Político-Social de Franco. Decía el Partido Popular en Aragón, cuando el Gobierno de Aragón planteó la creación de la Oficina contra la Corrupción. En esa situación están, por eso se parecen tanto. Claro, el señor Miranda dice sus amigos de Podemos. Veremos lo que van a votar ahora, señor Miranda, a ver si va a votar en contra o como otra vez se va a votar del lado de Podemos. Nosotros sabemos perfectamente dónde estamos. Estamos contra las prácticas corruptas. Estamos contra gobiernos que van en contra de Andalucía, porque eso también es otra forma de corrupción, engañar a los andaluces, traicionar a los andaluces, a pesar
de que sean ustedes andaluces y el propio ministro Montoro, que parece que también es andaluz, incluso diputado por Sevilla. Nosotros estamos en favor de la claridad, de la transparencia, en la lucha contra la corrupción, pero de verdad, desde dentro. No cuestionamos el trabajo de los interventores ni del personal de la intervención, no cuestionamos el trabajo de la inspección de servicios, no cuestionamos el trabajo de las inspecciones que existen en las consejerías. Al contrario, hay que contar con ellos. Ustedes quieren aislarlo, ustedes quieren incriminar a todos los funcionarios. Ruiz, debe de concluir su intervención ya. Y desde luego con nosotros para eso no contarán. Nos encontrarán siempre trabajando por Andalucía, trabajando para la verdad, para transparencia, nunca para la demagogia, ni mucho menos, señor PP, para la traición. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Cierra el turno de intervenciones el proponente, en este caso, señor Moreno Acevedo Yagüe. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar las intervenciones de los distintos grupos políticos, no sé si pedir perdón. Se nos ha ocurrido dejar de hablar de la lucha contra la corrupción y traer una ley contra la corrupción. Vamos a ver, que yo lo que he leído antes eran las palabras literales de la presidenta, que a su vez, en su discurso de investidura, tomaba lo que venía en el programa electoral. Que no solo fue eso, que la consejera de Hacienda también ha hablado de esta oficina para la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción, que se repitió lo mismo en marzo de este año. Claro, ahora resulta que luchar contra la corrupción es muy caro. De verdad, no entiendo nada. Señores de Ciudadanos, que venimos tarde. Punto 8 de su programa electoral. Acabar con la corrupción. Levantaremos las alfombras de las administraciones e instituciones para descubrir y limpiar cuanto nos hayan ocultado. ¿La oficina de levantamiento de alfombras? Hombre, vamos a ver, que no llegamos tarde, que es que no han hecho nada, que no sé dónde está la oficina. Punto 14. ¿Punto 14 de qué calle? De verdad, es que lo que ha dicho antes el compañero de Izquierda Unida, regeneración democrática, creación de una oficina de prevención de fraude y la corrupción. Vamos a ver, creación de una oficina es creación, no cámbiale los carteles y el decorado a lo que ya hay, mete a unos cuantos funcionarios y a ver qué pueden hacer. No, por ahí no vamos a ningún sitio, O sea, no llegamos con 15 meses de retraso, esperando. Nos hemos hartado y antes del verano presentamos ya la ley. De verdad, es asombroso lo que sucede en los parlamentos autonómicos de este país. Resulta que nosotros rompemos España y cuando vemos las votaciones de los distintos grupos parlamentarios en los otros parlamentos autonómicos, alucinamos. O sea, es que esta ley está inspirada en la propuesta del Partido Socialista de Valencia, que va adelante con ella. En Murcia la está sacando adelante el PP. O sea, es que es increíble, es que no hemos hecho más, como dice el informe de los letrados, que seguir textos que se están tramitando en otros sitios de la misma manera y con la misma intención. Un órgano independiente. Que es increíble que desde dentro del Poder Ejecutivo, donde está el cáncer de la corrupción, se pretenda luchar contra la corrupción. Es ridículo, en serio, no. Y como no dotamos de medios a la justicia, no nos queda más que esto. Señores de Ciudadanos, que no es a golpe de micrófono, a golpe de rueda de prensa. Cuando Susana Díaz dijo que iba a crear una oficina anticorrupción, esta nos acabó. Y cuando ustedes pactaron en la investidura la creación de una oficina, los corruptos no se entregaron masivamente en la Fiscalía. Y cuando ustedes dicen que esto ya está aquí, las mafias extranjeras no han huido de España. De verdad, se ríen de nosotros. Los corruptos se ríen de nosotros y hoy se lo deben de estar pasando pipa. Y los ciudadanos andaluces, si están viendo este discurso, este debate o lo ven luego, estarán alucinando. Porque lo único que se ha dicho es que todos estamos en contra de la corrupción. Las mismas palabras, la misma idea.
la misma oficina, pero resulta que ninguno queremos votarla cuando llega la hora de la verdad. Que todos estamos, que sí, pero no. Ojo, cuidado, no te pase. Una cosa es que estemos hablando de lucha contra la corrupción y otra cosa es que luchemos. No vaya a ser que nos pase algo. Vamos a ver. En su moción de regeneración había un montón de puntos. No se ha cumplido ni uno. Porque el Gobierno no cumple las mociones. Hemos tenido que hacer modificaciones para exigirle el cumplimiento. Entonces, ni tenemos oficina, ni nosotros llegamos tarde. Es más, nos hemos anticipado. Nos hemos anticipado a todos ustedes presentando la ley. Parece que les parece bien. Otra opción es eso, que la presenten ustedes igual y nosotros le prometo que les votamos si presentan esta misma ley. Es que no es posible que estén diciendo que todos quieren lo mismo, pero que van a votar en contra. De verdad, es que es asombroso. No puedo decirles nada más, señores de Ciudadanos. Que no sé dónde está la oficina anticorrupción, que no sé dónde va a estar, que está en ruedas de prensa, pero eso no es efectivo. Y que claro que hay que gastarse dinero en la lucha contra la corrupción, y ya les he dado cifras, que son 3 millones de euros anuales, 40, 50 personas que produzcan auténtico miedo a los corruptos, que es un sistema de denuncias anónimas, que tal y como están las cosas, es lo único que puede garantizar que la gente que está dentro de la Administración y efectivamente es honesta, se atreva a denunciar a los corruptos. Porque es que la corrupción que conocemos por la prensa es la que conocemos. ¿Cuántas no conoceremos? Es que no vamos a acabar con ellas con palabras. Espero, señores del PP, que no me ha quedado clara su posición, que la apoyen. Que si quieren incluimos a los becarios también como objeto de esta oficina y los investigamos, que no hay ningún problema. Vamos a ver. No tiene términos populistas. Hemos dicho que aceptamos las críticas y las recomendaciones que ha hecho el informe de los letrados de la Cámara. Efectivamente, es que es una proposición de ley. Es que aquí estamos para tramitar proposiciones, mejorarlas, enmendarlas y hacerlas mucho mejores de lo que se presentan al principio. Perfecto, estamos abiertos. Pero ojo, que lo que han dicho los letrados es que sería conveniente precisar algunas cosas, pero no le han puesto ningún punto o pega diciendo que esto es inviable y que esto es muy raro. Al revés, si es que en su informe dicen que bien, se están tramitando en otros parlamentos, bien, oiga, pues mejoren la redacción de estos puntos, aclaren esto para que no den problemas. Es decir, por supuesto que estamos abiertos a mejoras, como todos los textos legislativos. No se ataca la presunción de inocencia con esta ley. No, simplemente se crea una oficina para colaborar con todo lo que hay, porque es insuficiente lo que tenemos. Lo que tenemos no sirve. Desde hace 10, 15 años la corrupción está presente en los medios de comunicación todos los días. Algo falla. Y es hoy el día de que en Andalucía empecemos a hacer algo. Y hay dos opciones. O seguimos hablando o hacemos algo. Y hacer algo es lo de hoy. Por último, respecto al Grupo Socialista, verá, no sé qué decirle. Ha empezado usted a hablar de la ley cuando quedaban 2 minutos. Los 8 minutos de intervención, no sé de qué ha estado hablando. De que todos luchamos. No, todos hablamos. Luchar no lucha nadie, es mentira. Todos hablamos de que estamos en contra de la corrupción, no vamos a decir que estamos a favor. Ustedes plantean una oficina con el mismo nombre, con la misma intención, y nosotros proponemos la ley y decimos, muy bien, si también estamos de acuerdo en esto, hagámoslo ley y hagámosla más independiente aún. Porque ¿quién va a nombrar y a quién va a nombrar el Gobierno como jefe de esa oficina? ¿Y a qué funcionario? No, mire usted, no. Tiene que ser independiente. Tiene que ser gente que esté trabajando sin miedo, sin deberle nada a nadie. Ha criticado usted que se le saquen los casos de corrupción que afectan a dirigentes de su partido, que yo fui muy duro en la rueda de prensa, que me convertí en juez. No, fui flojo. Si hubiera querido ser duro, hubiera hecho lo que ha hecho el fiscal y hubiera hablado directamente de criminalidad. No, miren ustedes. Es mucho peor crear redes clientelares que llevarse el dinero al bolsillo propio, porque cuando se crean redes clientelares lo que se está pervirtiendo es todo el sistema democrático y social. Es mucho más grave. Se dice que esta creación de una oficina es una utopía. Bueno, verán, simplemente es un intento de hacer de una vez algo. Hoy, un Parlamento entero, al igual que han hecho en otros parlamentos de otros territorios de España, tiene que retratarse
Es decir, parece ser que todos coincidimos incluso en el nombre de la institución, parece que discordamos o disentimos al respecto de que si debe de depender del Gobierno o debe ser un organismo autónomo. Parece ser que unos la quieren gratis y otros pensamos que las cosas cuestan dinero. Pero, en definitiva, todos estamos diciendo que la idea nos gusta. Unos dicen que, como es nuestra, ya estamos haciendo nosotros, pero no terminan de hacerla. No deberíamos de votar a esta ley. En fin, señores diputados de la Junta de Andalucía y de Andalucía, lo que vamos a decidir ahora es muy simple. Vamos a hacernos todos una pregunta muy básica. ¿Quién votaría en contra de crear una oficina independiente de lucha contra el fraude y la corrupción? ¿Saben la respuesta? Los corruptos. Gracias, señoría. Bien, señoría. Señoría, vamos a pasar a la votación de... Yo le rogaría a su señoría un poco de silencio.